En este video vamos a revisar algunos conceptos relacionados con el manejo de colores desde las hojas de estilo. Y bueno, pues a considerar, nosotros podemos utilizar diferentes técnicas para indicar los colores que queremos que se apliquen a los objetos y elementos que tenemos dentro de una página creada con HTML. Básicamente hay estrategias basadas en los nombres de color en inglés, utilizando la nomenclatura RGB, usando su nombre en hexadecimal, utilizando también la nomenclatura HSL, RGBA y HSLA. Para empezar, si nosotros utilizamos los nombres en inglés, disponemos hasta de 140 nombres de colores que se pueden utilizar escribiéndolos directamente en inglés. Aquí es importante considerar que, bueno, debemos de saber cuál es la traducción correcta y, bueno, pues nos podemos apoyar, ¿sí?, de una tabla en la que ya está especificado el nombre de cada uno de ellos y su código de color correspondiente, también con una ilustración visual, la cual puede variar un poquito de acuerdo a la pantalla del dispositivo en el que se esté visualizando. Pero bueno, pues aquí podemos considerar algunos de ellos. Cuando nosotros los queremos utilizar, hay que especificar el nombre del color de acuerdo a la propiedad en donde lo queremos asignar. En este ejemplo se está utilizando como color de fondo de los elementos H1. Entonces, por ejemplo, aquí está Tomato. Por ejemplo, vamos a reemplazar por Navy. Y ya observamos aquí cómo ya se está aplicando. Puedo utilizar cualquiera de los nombres de los colores que están ya predefinidos y bueno, pues funcionará. Esta es una forma de hacerlo. Y bueno, comúnmente los colores se utilizan para establecer el fondo de los elementos. El color de fondo, como veíamos en este ejemplo, están aplicando solamente a los elementos H1. También podemos utilizarlos para aplicar al texto. Es decir, podemos especificar de qué color queremos que se visualice el texto. En este caso, la propiedad es simplemente color, seguida de los dos puntos y el valor que corresponde al color que queramos utilizar. ¿Ok? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos que se está utilizando tomato, lo vamos a reemplazar por rojo. Aquí está. Podemos utilizar, mencionaba, esos nombres predefinidos y aquí los podemos visualizar. También el color de los elementos en su borde puede especificarse y para ello se utilizaría la propiedad border, ¿sí? Puede ser border con los atributos de grosor, estilo y color, o border-medio color. Esta es una forma diferente también de utilizar solamente el color o especificar solo el color, ¿sí? Pero observaremos que para eso necesitamos también especificar el estilo, que sería border style, dos puntos, solid y border color. Entonces de esa manera podríamos hacer que se especifique cualquiera de estas dos estrategias, ya sea con el método abreviado o el método corto, o especificando por separado cada propiedad del borde. Mencionaba al principio que también podemos utilizar la estructura RGB. Este es un estándar en el cual vamos a especificar un valor de 0 a 255 como máximo para la posición de rojo. Después de la coma, en la segunda posición iría otro valor especificando el equivalente a verde, también que va a ser de 0 a 255, donde 0 es
ausencia del color y 255 es intensidad máxima de ese color. Y la última posición pues sería la de azul, blue, en igual un valor de 0,255. Esta es una forma de utilizarlo directamente en nuestros códigos. Por ejemplo, acá, en lugar de especificar Doyer Blue, que es el nombre predefinido, puedo especificar el código RGB. Vuelvo a repetir, R, rojo, green, verde y blue, azul. Entonces, aquí tenemos rojo solamente. Podemos reemplazar aquí a verde y la primera posición y la segunda en 0 y la última en azul nos dará este tono aproximadamente. Bueno, ahí sería utilizando los la función o la nomenclatura de RGB. También mencionaba que se puede utilizar el código hexadecimal de manera directa, precedido por el símbolo de gato. Y para los hexadecimales vamos a usar dos códigos, ¿sí? Dos posiciones para el primer valor. Ya como sabemos, FF sería el 255, 63 en hexadecimal es otro valor equivalente y 47. Entonces, este sería una forma de ponerlo. Aquí en lugar de violet vamos a reemplazar. Y así sería el código de color. Si nosotros trabajamos ya en un editor como Visual Studio Code, ahí podemos elegir la paleta de colores y automáticamente nos dará la opción de elegir el color que visualmente nos agrade y generará el código HTML correspondiente en hexadecimal. Entonces pues es otra forma de utilizarlo. También se puede trabajar con HSL, que es otra nomenclatura, especificando en primer lugar el color base, la saturación y en este caso es la luminosidad o intensidad. Entonces aquí la saturación va a ir siempre del 0 a 100, al igual que la luminosidad. Y el primer código es el que representa esa variación de color. Lo voy a sustituir en el primer ejemplo. Aquí tenemos colocado HCSL, obviamente es el mismo color que tengo acá, por eso no se nota la diferencia, pero por ejemplo, si yo le incremento o decremento la saturación, el tono cambia. Si por ejemplo aquí especificamos 100, entonces voy a obtener un color diferente. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos utilizar HSL. También disponemos de RGBA, que es una variante de RGB en la cual se agrega un último parámetro especificando la transparencia. En este ejemplo indica que será del 50% de transparencia y para indicarla el valor que se coloca ahí debe encontrarse en el rango de 0 a 1. Vamos a visualizarlo aquí en el ejemplo. Aquí tenemos, si yo aquí le pongo 1, ¿sí? Es completamente opaco y 0 transparente completamente. Si utilizo valores intermedios, pues ya se podrá controlar la intensidad de la transparencia en esta parte. Y bueno, pues lo demás sigue funcionando igual, el color que nosotros hayamos elegido. ¿Ok? Y bueno, pues aquí están algunos ejemplos de cómo trabajar con ello. Entonces, bueno, pues esa sería la parte que corresponde a utilizar los colores. En los ejemplos aplicaban a el borde, al fondo y a la fuente.